armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del libro de Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 4 en adelante. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. Al día siguiente los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todo lo que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Mandaron traer a Pedro y a Juan ante ellos y empezaron a interrogarle: ¿con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: jefe de pueblos y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel: este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesús el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaba Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí de pie a su lado, de modo que nada podía decir contra ello. Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal mientras deliraban entre ellos. Decidían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo, pero prohibámosle que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y le ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que le hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos en su amenaza y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlo a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiendo además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a lo suyo y le contaron todo lo que le había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todo a una elevaron su voz a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por el Espíritu Santo, pusiste en boca de tu siervo David estas palabras: ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos?
Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, pero solamente consiguieron lo que tú habías decidido y llevado a efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas, concede a tu siervo anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y das grandes golpes, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con valentía la palabra de Dios. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo que tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, según del Señor Jesús, con gran poder. Y aquel era para todo un tiempo de gracia excepcional. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues lo que poseían campos o casas lo vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que los repartían según la necesidad de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el animador. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Safira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has dejado que Satanás se apodere de tu corazón? ¿Te has guardado una parte del dinero porque intenta engañar al Espíritu Santo? Podía guardar tu propiedad y si la vendía, podía también quedarte con todo. ¿Por qué ha hecho eso? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuanto lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó: ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó: ¿se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu Santo? Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar también a ti. Y al instante Safira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todo cuanto oyeron hablar del hecho. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo lo tenían en gran estima. Más aún
cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a la calle y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a algunos de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritu malo, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y toda su gente, que eran el partido de los saduceos, decidieron actuar en la forma más enérgica, apresando a los apóstoles y lo metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor le abrió las puertas de la cárcel durante la noche y los sacó fuera, diciéndole: vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron pues en el templo al anochecer y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al Sanedrín con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros a la cárcel. Para cuando llegaron los guardias, no lo encontraron en la cárcel. Volvieron a dar la noticia y le dijeron: hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los centinelas fuera en sus puestos, pero al abrir la puerta no hemos encontrado a nadie dentro. El jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto y se preguntaban qué podía haber sucedido. En esto llegó uno de los que les dijo: los hombres que ustedes encarcelaron están ahora en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo a ser apedreados por el pueblo. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote lo interrogó diciendo: le habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo en un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y Salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos echaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo: colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas,
el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí, pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso le aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y lo dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombre, se vendrá abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlo y ojalá no estén luchando contra Dios. El consejo le escuchó y mandaron entrar de nuevo a los apóstoles, lo hicieron azotar y le ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Jesús Salvador. Después lo dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre del Señor Jesús, y durante todo el día no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías en el templo y por las cosas. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo queja de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos su vida era tratada con negligencia en la atención de cada día. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y le dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de las mesas. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Le confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Oración y ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que eran proselitos de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y le impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otro llegado de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruía este lugar santo y cambiará la costumbre que nos dejó Moisés. En ese momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban y su rostro le pareció como el de un ángel. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió: hermanos y padres, escúchenme.
vivirán en tierra extranjera y serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo pediré cuenta a la nación a la que sirvan como esclavo. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Luego hizo con él el pacto de la circuncisión, y así, al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Los patriarcas se pusieron celosos de José hasta que lo vendieron y fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones, le concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino el hambre por toda la tierra de Egipto y de Canaán, y la miseria fue tan enorme que nuestros padres no encontraban qué comer. Al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, mandó allí a nuestro padre una primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y así Faraón conoció a la raza de José. Luego José mandó buscar a su padre Jacob con toda su familia, que se componía de 75 personas. Jacob entonces bajó a Egipto, donde murió él, y más tarde también nuestros padres. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem y descansan en la tumba de Abraham, que Abraham había comprado a Siquem a los hijos de Hamor por cierta suma de plata. Ya se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que llegó otro rey en Egipto que no había conocido a José. Ese rey, actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestro padre a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que no tuvieran más familia. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés, al que Dios amaba. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en su palabra y en sus obras. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. Comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a él como un libertador. Moisés lo cría, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a 2 israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlo diciéndole: ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo: ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quién eres que quieres matarme a mí como hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Pasado 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión y, al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevió ni a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate la sandalia, porque el lugar que está pisando es tierra santa.
He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto, he oído su llanto y he bajado para librarlo. Y ahora ven que te voy a enviar a Egipto. A este Moisés al que rechazaron diciendo, ¿quién te nombró jefe y juez? Dios le envió como jefe y libertador con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza y lo hizo salir de aquel país realizando prodigios, señales en Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés es el que dijo a los israelitas, Dios le dará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba con nuestros padres en la asamblea del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y el que recibió la palabra de vida para comunicársela a ustedes. Nuestros padres no quisieron obedecerle, lo rechazaron y pensaron volverse a Egipto. Incluso dijeron a Aarón, danos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. Y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y dejó que abandonaran a los astros del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes víctima y sacrificio durante 40 años en el desierto? Más bien llevaban con ustedes la tienda de Moló y la estrella del dios Rafán, imágenes que ustedes mismos se fabricaron para adorarla. Por eso yo los desterré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio. El que hablaba a Moisés le había ordenado que la fabricara según el modelo que había visto. Después de recibirla, nuestros padres la introdujeron al mando de Josué en la tierra conquistada a los paganos, a quienes Dios expulsó de delante de ellos. Esto duró hasta los días de David. David agradó a Dios y quiso darle un lugar donde descansara entre los hijos de Jacob. De hecho, fue Salomón quien edificó el templo. En realidad, el Altísimo no vive en casa fabricada por mano de hombre, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podría edificar? Dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no le abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio del ángel, pero que no la han cumplido. Al oír este reproche se enfurecieron y rechinaron los dientes de rabia contra Esteban, pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todo a una se lanzaron contra él, lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedra. Los testigos habían dejado su ropa a los pies de un joven llamado Saulo, mientras era apedreado,
Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Hermanos, la palabra de Dios que nos edifica, que nos educa. Los 27 libros que componen el Nuevo Testamento nos están hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, que desde Moisés se había anunciado que vendría a nosotros para salvarnos de ese pecado cruel de no creer, de no aceptar, de no cumplir con las reglas, la norma. Es difícil humanamente por nosotros mismos obedecer a Dios. Necesitamos su Espíritu Santo, y para que su Espíritu Santo venga a nosotros necesitamos una conversión verdadera de aceptar al Hijo de Dios, a Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, y entregarnos a Él con un corazón puro y humilde y una conversión verdadera. Y para hacer eso necesitamos conocer el amor misericordioso, infinito y omnipotente del Padre, que regala a su Cordero, a su Hijo, a una humanidad pecadora que le ofende cada segundo, que todo el tiempo le está faltando el respeto. Más sin embargo, Él da a su Hijo por un amor por nosotros, para que todo aquel que lo escuche y le siga y cargue su cruz a cuesta pueda tener una relación con Jesucristo, para así el Padre hacer esa reconciliación de ese amor con nosotros, esa intimidad con cada uno de nosotros. Y no es que Dios no esté dentro de nuestro corazón y seamos uno con Él, pero es purificación para nosotros convertirnos a Dios en una entrega limpia, sublime, purificador y total, a través del renacer de nuevo en Jesucristo, y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, y recibir la persona del Espíritu Santo, que nos edificará, no capacitará y no instruirá. Miles y miles, millones de personas han muerto para defender esta verdad, para llevar una verdad. Y es importante para todos nosotros estudiar la palabra de Dios. 66 libros en un Antiguo Testamento es poco para todo lo que nosotros no debemos como ser humano, hijo de Dios. Todo lo que le debemos a Dios, y es poco educarnos en Él y por Él. 66 libros en el Antiguo Testamento, que aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, Esteban, que se lo aprendió de memoria, se lo está descifrando a los pecadores que lo van a matar porque lo calumniaron. Y es que para Dios significa solo la justicia, el corazón, la humildad, la entrega, la obediencia. Después Dios no mira otra cosa, es una entrega, es una obediencia, es un respeto a Él, Creador, y le debemos todos nosotros. La palabra nos edifica, nos enseña, nos sana, nos capacita, nos da sabiduría, nos instruye, nos ayuda a ser mejores con nosotros mismos, nos ayuda a ser maestros de nuestros hijos, de nuestro hogar. Y es que conocer la palabra y ponerla en práctica es la base fundamental de todo aquel que querramos ser hijos de Dios.